En esta oportunidad vamos a trabajar con factorización de polinomios. La factorización de polinomios o el factoreo de expresiones algebraicas permite escribir a los polinomios en forma de multiplicación o producto, ya sea para que cuando tengamos que trabajar con funciones polinómicas, funciones racionales, límite, suma, resta, multiplicación o división de expresiones racionales, se nos haga mucho más fácil simplificar dichas expresiones o encontrar cero o raíces. Los casos de factoreo son factor común por grupo, trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, suma y resta de potencia igual exponente y teorema de Gauss. En esta ocasión vamos a trabajar con factor común. Lo que nosotros vamos a buscar en los polinomios que vamos a presentar como ejemplo, cuáles son aquellos términos que tienen factores comunes, es decir, que tienen ya sean variables o coeficientes similares. Los ejemplos que hemos seleccionado son los siguientes. Tenemos los primeros dos que aparentan ser de menor dificultad y los últimos dos donde hemos aumentado la complejidad. Empecemos con el primer ejemplo. Como hemos dicho, cuando aplicamos los casos de factoreo o la factorización de polinomios, vamos a buscar escribir como un producto, ¿sí? Dejar de tenerlo expresado todo como suma y resta y escribirlo como una multiplicación. Para empezar, vamos a separar en términos. Tenemos en este caso 4 términos, por lo tanto tenemos un cuatrinomio. Recuerden que para separar en términos empezamos desde el principio hasta el primer positivo o negativo y así con el siguiente positivo, el siguiente negativo y el final del polinomio. Tenemos que encontrar entre los 4 términos un factor común, es decir, algo que se repita, ya sea la letra o el coeficiente. Se pueden repetir ambas, es decir, pueden haber en común variables y coeficientes, puede ser solamente la letra o variable, puede ser solo el coeficiente. Sí o sí tiene que haber algo en común, si no, no podríamos aplicar factor común. Busquemos el factor común. Primero vamos a identificar que en las 4 variables tenemos x, por lo tanto la x va a ser factor común. Seleccionamos siempre la de menor exponente, x al cuadrado, y observamos que los valores 48, 60, 36 y 72 son múltiplos de 2, de 3, de 6 y de 12. Nosotros vamos a identificar esto que con la práctica lo vamos a ir incorporando, ¿sí? 48, 60, 36 y 72 son múltiplos de 2, 3, 6 y 12. Vamos a seleccionar el mayor de estos divisores. Entonces nuestro factor común va a quedar compuesto por 12 y x al cuadrado. X al cuadrado porque la x se repite en los 4 términos y 12 porque es el mayor de los divisores que tienen en común 48, 60, 36 y 72. Si hubiéramos elegido 2, 3 o 6, luego tendríamos que seguir factorizando mediante el factor común. Una vez que obtenemos el factor común, empezamos a dividir. 48 dividido 12, y como estamos hablando de división de monomios, tenemos que restar los exponentes, 5 menos 2. Cada término va a ser dividido por el factor común y los resultados los iremos bajando. Abrimos paréntesis y empezamos con el primer término. 48 dividido 12 es 4, 5 menos 2 es 3, nos queda 4x al cubo. Más por más es más. Vamos al segundo. 60 dividido 12 es 5, 4 menos 2 es 2, nos queda 5x al cuadrado. Menos por más es menos. 36 dividido 12 es 3, 3 menos 2 es 1, nos queda 3x a la primera. Cuando no tenemos exponente escrito, sabemos que arriba de la variable hay un 1. Más por más es más. 72 dividido 12 es 6, 2 menos 2 es 0, por lo tanto no nos queda x, nos queda 6, menos por más es menos. Fíjense que dividimos cada valor con 12 y restamos todos los exponentes. 5 menos 2, 4 menos 2, 3 menos 2 y 2 menos 2.
Cada uno de los resultados lo hemos bajado debajo de cada término. También hemos aplicado regla de los signos: más por más, menos por más, más por menos, más por más y menos por más. Si nosotros quisiéramos volver a encontrar nuestro polinomio original, lo que tendríamos que hacer es aplicar propiedad distributiva entre el factor común y cada uno de los términos que obtuvimos. Es decir, 12 por 4 y sumar los exponentes, 12 por 5 y sumar los exponentes. Y obtendríamos nuevamente nuestro polinomio original. Eso se puede hacer si ustedes quieren comprobar si lo que hicieron es correcto. Pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer simplemente es factorizar. Es decir, que el polinomio original factorizado, es decir, aplicando factor común, nos quedó como 2x al cuadrado por 4x al cubo menos 5x al cuadrado más 3x menos 6. Si observamos dentro del paréntesis, la variable no se repite en los cuatro términos y los cuatro coeficientes, es decir, el 4, el 5, el 3 y el 6, tienen como divisor solamente el 1 y el menos 1. Por lo tanto, no tienen otro divisor distinto entre ellos. Bien, entonces aplicamos el primer caso, que era el más fácil, donde teníamos que identificar nuestro factor común. Luego dividimos los valores y restamos los exponentes. Vamos al segundo ejemplo, siempre recordando que estamos aplicando factor común, que estamos factorizando polinomios, que estamos tratando de escribirlo como un producto. En el segundo ejemplo también vamos a separar en términos. Tenemos un término, dos términos y tres términos, por lo tanto tenemos un trinomio. Vamos a buscar nuestro factor común. En el primer término tenemos la letra m, en el segundo también la letra m, pero en el tercero no. Por lo tanto, la letra es la variable, no va a ser factor común. Si tenemos una relación entre los tres valores, 100, 75 y 25, son múltiplos de 5 y de 25. Por lo tanto, usamos el mayor de los divisores. Nuestro factor común va a ser 25. Procedemos a dividir 100 dividido 25 y m a la sexta, como no tiene con quién restar, va a bajar igual. Colocamos los paréntesis y empezamos a dividir término por término. 100 dividido 25 es 4. M a la sexta baja igual. 75 dividido 25 es 3. M a la quinta baja igual. Menos por más es menos. 25 dividido 25 es 1. Más por más es más. Nos queda más 1. En este caso lo que teníamos como factor común era el coeficiente. 25 es divisor de 100, de 75 y de 25. Las letras con sus exponentes bajaron de la misma manera. Como dijimos recién, si queremos volver a encontrar el polinomio original, hacemos 25 por 4, 100m a la sexta, 25 por 3, 75m a la quinta y 25 por 1, 25. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Es importante respetar la regla de los signos porque un pequeño error va a modificar toda la operación. Por lo tanto, el segundo ejemplo factorizado nos queda de la siguiente manera. Hemos aplicado factor común en el ejemplo 2. Pasemos ahora al ejemplo 3. Recuerden que estamos aplicando factor común. Estamos buscando en los polinomios que tenemos en cada término qué es lo que se repite, qué es lo que tienen en común. Tenemos un polinomio de un término, dos términos, tres términos. Por más que parezca algo simple, es importante separar en términos. Fíjense que en esta ocasión tenemos 8, 12 y 20. ¿Sí? Los tres coeficientes son múltiplos de 2 y de 4, por eso le hemos elegido el 4. La letra o variable que se repite es A y A, y el menor exponente es A al cubo. Y luego aparece B, B y B, y el menor exponente es B a la primera. Fíjense que C aparece en el primer término y en el tercer término, no aparece en el segundo. Por lo tanto, C no es factor común. Entonces el factor común va a quedar compuesto por 4, A al cubo y B a la primera. A al cubo porque el exponente de A, el más chico, es este. Bien, es importante siempre colocar el de menor exponente. Fíjense que tenemos tres variables, dos variables y tres variables. Por lo tanto, nuestro factor común va a estar compuesto
por dos variables, las dos que se repiten en los tres términos. Cuando tengamos que dividir, c siempre va a bajar de la misma manera. Entonces 8 dividido 4 es 2, 5 menos 3 es 2, 3 menos 1 también es 2, o sea que nos queda a al cuadrado y b al cuadrado, y c al cuadrado baja igual. 8 dividido 4 es 2, 5 menos 3 es 2, 3 menos 1 es 2, y c al cuadrado se mantuvo. Más por más es más. 12 dividido 4 es 3, 4 menos 3 es 1, o sea que nos queda a la primera. 5 menos 1, 4, nos queda b a la cuarta. Nos quedaría 3a a la primera por b a la cuarta. C no tenemos, y menos por más es menos. Fíjense que nosotros restamos el exponente de a con el exponente de a, el exponente de b con el exponente de b. No podemos restarle al exponente de a al exponente de b. Eso hay que tener mucho cuidado, hay que prestar atención y tratar de no confundirse. Vayamos al último término. 20 dividido 4 es 5. A al cubo, es decir, este 3 se resta con este 3. 3 menos 3, 0. Por lo tanto no va a tener la variable a. B a la primera, 1. Y 1 también nos queda 0. Por lo tanto lo único que nos va a quedar es el 5 de hacer 20 dividido 4 y c a la cuarta, que baja igual por no ser factor común. 5c a la cuarta menos por más es menos. En el tercer ejemplo lo que obtuvimos es la siguiente expresión al aplicar el factor común. Nuestro factor común era 4a al cubo por b a la primera. Hemos dividido los valores y restado los exponentes de las mismas variables. En el caso donde aparecía la variable c, se bajó de la misma manera. También aquí podemos multiplicar 4 por 2, 8, y sumar los exponentes de las bases iguales, es decir, de las mismas variables, y vamos a obtener el polinomio original. Vayamos al cuarto y último ejemplo, donde vamos a proceder de la misma manera. Vamos a separar en términos. Luego de separar en términos vamos a buscar nuestro factor común. Vamos a trabajar por separado, vemos que tenemos fracciones. Vamos a trabajar por un lado el numerador y por otro lado el denominador para no confundirnos. Vamos a tomarlo como si fueran dos números distintos, pero teniendo en cuenta que está compuesto por un numerador y un denominador. Vamos a proceder al igual que lo hicimos en los otros tres ejemplos. Vamos a buscar nuestro factor común. Empecemos con las letras, es decir, con las variables. X e y aparecen en los tres términos. Z solo aparece en el primer término. Por lo tanto, Z no es factor común. X e y son factor común. Los menores exponentes para X es X a la primera y para Y al cuadrado. Por lo tanto, nuestro factor común en la parte de las variables es X a la primera e Y al cuadrado. En el numerador, 4, 8 y 2 son múltiplos de 2. Y en el denominador 9, 27 y 45 son múltiplos de 3 y de 9. Por lo tanto nos va a quedar 9. Nos va a quedar como factor común, dijimos, en el numerador 2, en el denominador 9, y las variables con menor exponente es x e y al cuadrado. O sea que x e y las encontramos en los tres términos. Fíjense que actuamos tanto para el numerador como para el denominador. Bien, y procedemos de la misma manera. Lo que vamos a hacer ahora es únicamente dividir al numerador el numerador, el denominador el denominador. Vamos a proceder pensándolo de esa forma: solo numerador con numerador y denominador con denominador, y restar los exponentes. Abrimos los paréntesis y empezamos con el primer ejemplo. 4 dividido 2 es 2, 9 dividido 9 es 1, 2 sobre 1 nos queda 2, 5 menos 1 es 4, x a la cuarta, 2 menos 2 es 0, por lo tanto y lo colocamos, y z se mantiene igual. Nos queda 2x a la cuarta por z, z se mantiene igual, el 2 de y al cuadrado con el 2 de y al cuadrado se simplifican, y el 5 con el 1 que tendría la x nos queda como 4. Vamos al segundo término. 8 dividido 2 es 4, 27 dividido 9 es 3, por lo tanto nos queda 4 tercios.
Restamos las exponentes de x. 3 menos 1, 2. Y 4 menos 2 es 2. Nos queda 4 tercios de x al cuadrado de y al cuadrado. ¿Sí? Nuevamente 3 menos el 1 que habría aquí sería 2. 4 menos este 2 nos queda 2. ¿Sí? Y la fracción nos quedó como 4 tercios. Más por más nos queda positivo. Vamos al último término. 2 dividido 2 es 1. 45 dividido 9 es 5. Nos quedaría un quinto. Fíjense, x tiene exponente 1 y exponente 1 se restan, no colocamos x. 1 menos 1 es 0. 3 menos 2 es 1. Por lo tanto la y nos queda con exponente 1. Menos por más es menos. El cuarto ejemplo nos queda factorizado de la siguiente manera. Recuerden que para factorizar polinomios aplicando el factor común, todos los términos tienen que tener algo que se repita, ya sea las letras, es decir, las variables, o los coeficientes. Pueden ser ambos o uno de ellos. No podemos aplicar factor común si no hay nada que se repita. Deberemos buscar en los otros casos de factoreo. Hasta acá la explicación de factor común en la factorización de polinomios.